La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que pintar en su cara sería un gesto de asombro, lleno de ansiedad, que no ha aparecido más que una vez en rostro humano. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante 9 meses lo ha llevado en su seno, y ella le dará el pecho y su leche se convertirá en la sangre de Dios. De vez en cuando, la tentación es tan fuerte que se olvida que Él es Dios. Le estrecha en sus brazos y le dice, mi pequeño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa, Dios está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. Y es una dura prueba para una madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo pienso que hay también otros momentos, rápidos y fugaces, en los que siente a la vez que Cristo es su hijo, es su pequeño y es Dios. Le mira y piensa, este Dios es mi niño, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos, y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí, es Dios y se parece a mí. De la obra Bariona, El hijo del trueno, de Jean-Paul Sartre. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos grabando en una localidad privilegiada porque nuestro buen amigo José Ángel Ajejas nos ha invitado a su casa, a su magnífica casa. Bienvenido, José Ángel, aunque realmente el que nos das la bienvenida eres tú. Bienvenidos. Vosotros, muchas gracias por la invitación. Eres la cuarta sede del Club Dalroy. La cuarta sede en la que se ha desarrollado el Club Dalroy. Así que... Un honor. Muchas gracias, Laura. Tenemos también aquí a David García, que es, además de el único abulense del grupo, es también reconocido como el señor de los juegos de mesa, aunque todavía no se ha dado a conocer como tal. Y tenemos también aquí a la voz que han escuchado, la voz del Club Dalroy, nuestro buen don Ignacio Pou, que viene aquí un poco para dar ese tono de calidez, para hablar de este tema, que es el tema de, vamos a hablar de Navidad, el tema es la Navidad, y por lo tanto pues merece la pena que esté aquí la voz. Y precisamente vamos a hablar sobre el texto del que Nacho nos ha leído, que es la obra de teatro de Bariona, El hijo del trueno, y tiene mucho sentido que hablemos de este tema con José Ángel. Probablemente también que lo hagamos en su casa, porque es probablemente la persona que más sabe sobre el tema, y él fue el descubridor, bueno, ya nos va a contar, pero él fue el descubridor de esta obra de teatro, él ha sido el que la ha editado, la ha publicado, y gracias a él muchos hemos podido disfrutar de esta bellísima experiencia. Entonces, para empezar, primero, ¿qué es Bariona? Esto de Jean-Paul Sartre hablando de Navidad, ¿qué es? No, hablando de la Virgen María y del Niño Jesús, esto cómo se... Probablemente para muchos la primera pregunta sería ¿quién es Jean-Paul Sartre? Bueno, sí, probablemente sí. Empieza a ser un problema. Se ve que la filosofía haya desaparecido del bachillerato, entre otras cosas, causa esto, porque la primera vez que yo en clase utilicé parte del texto que hemos oído ahora, que yo tenía, porque aparece en una nota a pie de página en un tratado de Mariología, de René Logantin, que él lo cita y citaba dando las gracias a Sartre porque le hubiera dejado el texto para citarlo, y decía que después de los Evangelios era el texto que mejor le había ayudado a entender el misterio de la Navidad. Y bien. Entonces yo lo leí en clase y dije, a ver si sabéis de quién es este. Y nada, los alumnos decían cualquier disparate. Curiosamente, buscaban autoras y cristianas, no santas. Bueno, llegaron hasta Santa Teresa de Jesús. Digo, estáis muy despistados. El texto es de un escritor francés del siglo XX. Entonces uno dijo, Sartre. O sea, debía ser el único que le venía a la cabeza en ese momento, pero... Probablemente. Y uno que estaba al lado le dio una colleja de estas impresionantes. Le dijo, pero mira que eres animal. ¿Cómo va a haber escrito Sartre esto? Y efectivamente, no es típico de Sartre escribir así, pero curiosamente sí es de Sartre. Y empezó, a partir de ahí, un debate, una discusión, y alguien puso en duda que realmente eso fuera de Sartre. Dice, a ver, seguro que es lo que ahora diríamos un fake, ¿no? Una falsa atribución.
Dije, no, hombre, el autor del que yo he tomado la cita es fiable. Y él dice, yo busco, como la obra en la que él lo escribió era de los 60, digo, ya estará publicado, busco la obra original y busco la obra supuestamente original y la obra no existe. Y entonces entré en pánico. No puede ser que este autor cite, agradezca a Sartre y que luego la obra no aparezca por ningún sitio, en ninguna bibliografía, en ninguna biblioteca, no hay referencias de la obra. Y entonces ahí empezó un poco la aventura de si es verdad que la escribió, en algún sitio tiene que estar. Ujú. Y bueno, ese fue el inicio de la búsqueda de la obra perdida en aquel momento, por lo menos en español. Mm. Y ¿se conocía ya la circunstancia de la escritura de la obra? ¿O Claro. no? Tampoco estaba muy claro. O sea, en las biografías casi nadie hacía alusión a ella. Yo en los libros que había estudiado de Sartre no se mencionaba, por decir un clásico, Copleston, de Historia de la Filosofía, que es un jesuita catedrático de Historia de la Exhaustivo, Filosofía de sí, sí. Oxford. Es un... O sea, pero vamos, ni de lejos hace ni media alusión a que escribiera algo durante el campo de prisioneros. Si habla de la primera obra de teatro que la escribe Sartre cuando es liberado. Esa es la única alusión, que había estado prisionero, fue liberado y en el año 41 y luego en el 43 estrena Las Moscas, que era en todos los sitios la primera obra de teatro de Sartre. Ujú. Aparecía siempre como... Entonces Sartre, que es este filósofo ateo existencialista que marcó el siglo XX con su ateísmo, luego convertido en marxista, y el mayo del 68 eran todas esas grandes Marido de Simone de claves. Beauvoir. Con Simone de Beauvoir, efectivamente, esas historias truculentas, pues no aparecía por ningún sitio. Y bueno, la aventura de descubrirlo fue divertida, pero era como una montaña rusa. O sea, de repente veías que un autor sí hacía alusión de que había habido una obra sobre la Navidad, y buscabas y nada. Una de mis mayores decepciones fue leyendo literatura del siglo XX y cristianismo de Charles Meller, que es Claro. un clásico, Sí, sí. publicado en Gredos, 6 volúmenes, que trata toda la literatura del siglo XX en relación con el cristianismo. Y en los capítulos que dedica a Sartre, dice, parece ser que hubo una obra tal, pero como ha desaparecido, nunca podremos saber qué habría dicho Sartre sobre el misterio cristiano de la encarnación. Entonces dije, bueno, si Charles Meller la da por desaparecida, date por perdido. Sí, sí. O sea, no existe. Luego encontré ventajas de que empezaba ya Internet a tener cierto peso. Encontré un libro de un capellán del ejército francés que había estado en el campo de prisioneros con Sartre. Y se titulaba así, ¿no? Con Sartre en el campo de prisioneros. Y ahí explicaba el origen de la obra, de qué iba, el argumento, etcétera. Entonces, era como ya teníamos más pistas, pero la obra seguía sin aparecer, ¿no? Ujú. Y solo por recapitular, entonces, que mucha gente no sabrá, este hombre estuvo en un campo de concentración, Bueno, era un campo de prisioneros. un campo de prisioneros. Es decir, el ejército francés en otoño de 1940 capitula, ¿no? Se rinde ante el ejército alemán, y entonces todos los batallones que estaban en la frontera pues son metidos en campos de prisioneros. O sea, 10.000 soldados, 12.000 soldados en un pueblo, rodeados por el ejército alemán, y con toque de queda, y que ahora ya todo el mundo sabe que es toque de queda por la pandemia, y ya está, hacían vida de prisionero, no podían moverse y poco más. Entonces él estuvo prisionero
con otros 12.000 en uno de estos campos de prisioneros. Y como tenían todo el día libre, la historia es, que es lo que cuenta ese libro, uno de los capellanes del ejército francés quedaba con Sartre para ir leyendo Ser y Tiempo de Heidegger, porque Sartre había estado con Heidegger y tenía curiosidad por conocer esa obra, y le dijo, bueno, pues si como tú has estado ahí, me la vas explicando y la leemos juntos. Y bueno, era una tertulia, no el nivel del Club del Roy, pero seria. Muy interesante. Y un día que llega Sartre a hablar con habían quedado, ¿no? Se encuentra con que todos los capellanes estaban discutiendo animadamente qué iban a hacer el 24 de diciembre por la tarde, porque habían conseguido del oficial alemán que vigilaba al cargo del campo de prisioneros que no hubiera toque de queda para celebrar la Misa del Gallo. Entonces tenían, claro, si en España el 24 de diciembre a las 5 es de noche, en el norte de Francia a las 2 de la tarde ya no hay luz. Entonces hasta las 12 de la noche tenían horas para ver qué hacían. Y supongo que estaban organizando pues a músicos, coros, piezas de navideñas, en fin, muchas cosas. Y es cuando Sartre dice, ahí, ¿por qué no hacemos un misterio de Navidad como se hacía en la Edad Media, ¿no? Un tipo el auto de los Reyes Magos que tenemos en la literatura española. Entonces se quedaron un poco así porque ya Sartre ya era conocido como un filósofo ateo y había publicado El Muro, había publicado El Ser y la Nada, y dijeron, vale, y dice, bueno, pues yo me ofrezco a escribirla. Y entonces, o sea, todo esto lo cuentan claro, imagínate los capellanes diciendo, a ver qué nos va a escribir. Bueno, a ver qué nos hace. Pero, habrá que revisarlo antes de... Pero bueno, dejémosle a ver qué, ¿no? Sí. Entonces él prácticamente escribe en 3 semanas toda la obra y, bueno, la escribe y la van ensayando porque obviamente es una obra muy larga, tiempo tenían, es una obra en la que hay muchos personajes, gente sobraba. O sea, no, la cosa era pasar la tarde del 24 hasta que fuera la Misa del Gallo. Ese es un poco el contexto en el que nace la obra. Sartre se ofrece a escribirla y surge. Y a partir de ahí, bueno, el manuscrito empieza a circular, obviamente, de todos los que tienen que ensayar la obra, los distintos papeles, y hasta no hay ningún spoiler si decimos que el niño Jesús nace, el ángel le anuncia a los pastores el nacimiento, vienen los Reyes Magos, o sea, el argumento es la noche de Navidad. Pero lo que tiene de absolutamente peculiar es que fuera Sartre quien lo escribe, un ateo, confeso, y que era su primera obra de teatro, que es lo que nunca se había admitido, de hecho. Y bueno, antes de meternos con la trama y con lectura de textos y demás, me parece interesante porque, claro, se empiezan a distribuir algunas copias para los que van a interpretar y demás, y yo supongo que también la gente que lo escucharía después a lo mejor quería también hacerse una copia o lo que fuera. Y exactamente con qué das tú, o sea, ¿qué es? Claro, ¿de dónde apareció? A ver, yo creo que la historia, creando el hype. Aquí hay un punto en el que nunca, yo creo que por bondad del bibliotecario, nunca me va a confesar la verdad, pero yo creo que fue así. Yo todo esto era en las universidades se prestan libros entre sí porque las bibliotecas, porque no todo el mundo tiene los mismos fondos que la Complutense. Y yo le iba pidiendo muchos libros o biografías o de historia, obras de Sartre, etcétera. Y yo creo que estaba un poco hasta el moño, dicho mal y pronto, porque eso era constantes, ¿no? Y yo le comentaba, digo, es que estamos buscando esta obra y no aparece por ningún lado. Entonces, su hermano, era profesor de la Universidad de Indiana y se lo debió comentar. Es decir, tengo uno que me está dando la vara todo el día y el hermano le decía, pues si quieres miro yo en los fondos de la universidad a ver si hay algo. Y curiosamente,
en los fondos, como los americanos compran todo, Claro. en los fondos de la Universidad de Indiana, de la biblioteca, había un ejemplar de la segunda tirada para uso privado que se había hecho en el año 68. Porque, bueno, ya empiezo a dar datos, claro, hay muchos americanos que en el 68 vienen a París, vienen tal, y se sabía que había escrito Sartre esta obra, entonces todavía estaba más o menos reciente la primera tirada que habían hecho los prisioneros entre sí, Ujú. con autorización de Sartre, entonces volvieron a transcribir a máquina esa obra, esa edición, hicieron otra, pues la fotocopiáramos hoy para entenderlos. Están escritas a máquina, cosidas, no es una editorial, no están registradas, no hay copyright, no, es como casi un cuaderno de apuntes. Sartre tampoco tiene mucho interés Sartre en que No, ninguno, no tenía trascendiera ninguno. y... Entonces, bueno, apareció allí en la Universidad de Indiana, nos mandó la fotocopia, como no tenía copyright, no, pues si no, una universidad americana lo mismo no te mandan la fotocopia de una obra, pero claro. A partir de ahí yo traduje la obra. Es verdad que a partir de esa traducción, en la que también intervino Tomás Alfaro, otro profesor de la universidad, estaba tan entusiasmado o más por encontrarla, porque es que fue llegar y la tradujo como si no hubiera mañana, ¿no? O sea, tenía que ya, vamos a traducirla y a ponerla en escena y... Pues Tomás, que es un entusiasta, sí, no. Todas las horas que tuviera, que no estuviera dando clase, eran para traducir. Sí, estaba, vamos, inagotable, inasequible el desaliento. Y entonces tradujimos esta y ya. Entonces, bueno, yo seguí tirando del hilo y es verdad que en el año 70 había publicado una especie de apéndice a una recopilación bibliográfica de Sartre en el que, escondida, porque si no, sabes, no la encuentras, estaba el texto. Pero eso me permitió ver que era el mismo texto. Luego, en un librero de viejo en París, encontré un ejemplar de la primera tirada que habían hecho los prisioneros, numerados a mano, que eran 500 ejemplares, que yo tengo el 421, que está aquí encima de la mesa, y era el mismo texto, y en esa primera página agradecen a Sartre que les haya dejado copiar aquella obra que tan buenos recuerdos tenía para ellos y que había supuesto una experiencia importante. Y añaden un párrafo que pidió Sartre en la carta que les escribe a los prisioneros que le piden el permiso. Ellos citan la carta con fecha y todo, está escrito a máquina igual. El permiso nos lo ha dado el 31 de octubre de 1962, que es cuando ellos lo transcriben, la autorización para tirar 500 ejemplares y numerados a mano. Era todo lo que les había dejado. Por eso yo creo que la segunda, la que apareció en Indiana, era más pirata. O sea, era como alguien había encontrado esta, nos hacemos más copias y listo, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Efectivamente. Y ahí es cuando Sartre dice, bueno, a ver, que nadie vaya a pensar que en algún momento se me pasó a mí por la cabeza ser creyente o algo. No dudé aunque estábamos en guerra y prisioneros alemanes, de mi ateísmo, pero bueno, encontré en la mitología cristiana, dice, un buen argumento para unirnos creyentes y no creyentes en esa noche. Y ahí, hasta ahí. Sí. Admite, obviamente, que él lo había escrito y ahí lo dejó. Y sin embargo, lo que escribe es muy potente. Quiere decir que no sé, quiere decir que puede poner en cuestión sus obras. Por eso ese párrafo que dice, esto no significa que mi pensamiento haya cambiado. Claro, sí, es un poco la excusatio non petita. Dices. Porque la obra está respondiendo explícitamente a lo que va a ser su obra filosófica. A un planteamiento existencialista del sufrimiento, a la dignidad del que se revela contra Dios. Claro, o sea, él efectivamente, o sea, él
pone en juego en esta obra con ocasión de la Navidad, ¿no? Claro, si es verdad que Dios ha entrado en la historia del hombre, eso a mi libertad no le puede dejar indiferente, que era un poco su argumento a favor del ateísmo, ¿no? O sea, no se puede admitir que haya un Dios porque entonces yo no soy libre. Es bueno, pero si Dios existe, no solo si existe, sino que más ha entrado en la historia, se ha hecho hombre. Y de esta manera. Claro, este hombre descuadra todo, ¿no? Y al menos tiene la valentía de ponerlo en juego en la obra, que es lo que hace. Tú tienes una tesis que a mí me parece muy interesante y es que uno lee la obra y parece inmediatamente que él se identifica a Barionat con Sartre, ¿no? Y sin embargo es verdad que Barionat se convierte y que tenía una especie de espíritu revolucionario combativo que tampoco es necesariamente una caracterización de Sartre, que aunque sí era un revolucionario y demás, siempre era más un poco por la parte de atrás, desde la intelectualidad y demás. Y tú dices que reconoces más bien en el ciego, que es el que narra, ¿no? que una vez vio, pero que ya no ve. Sí, bueno, hay muchos personajes en la obra. Ese es uno, el ciego, que es un personaje, el contador de imágenes, le llama en otro momento de la obra, ¿no? Si volvemos a eso de ¿por qué no hacemos como en la Edad Media un misterio de Navidad? Pues claro, en la Edad Media hay, ¿no?, estos ciegos que iban por las ciudades contando historias, ¿no? Con una especie de carteles con dibujos y iban contando las historias. Ya no había Netflix, no había este tipo de cosas. Entonces la gente, las historias, había narradores oficiales, ¿no? Que se ganaban la vida contando historias. Y entonces en la obra hay dos momentos en los que no hay actores, solo el ciego, que son los momentos en los que se describe el misterio. La anunciación al inicio de la obra, la anunciación del ángel a María, la encarnación, y el nacimiento, el portal de Belén. Es decir, María no está en la obra más que pintada en un cuadro que el ciego describe a la audiencia, ¿no? Al público. Que por ponerle referencia es justo lo que hemos leído al principio de cuando hemos empezado a grabar. Exacto. Lo que hemos leído, sí, el pasaje que hemos escuchado al inicio es cuando el ciego describe a María con el niño en brazos. Es curioso también porque de San José dice que no se atreve a decir nada. Es precioso. Sartre era huérfano de padre y ahí yo tengo también esas otras veces, ¿no? El conflicto con Dios es el conflicto con el Padre. De hecho dice a José no le pintaría, plasmaría solo una sombra al fondo del establo, ¿no? Pero esto a mí me recuerda mucho, perdón, porque siempre lo traigo a colación, pero me recuerda mucho a Dante en el Paraíso, que es San José, no aparece en el Paraíso, solo aparece en la palabra San Josep, aparece en la primera letra de la invocación a la Santísima Virgen, ¿no? Como con la idea de que San José está en los evangelios y la figura paterna en el fondo está escondida detrás de la Virgen María, ¿no? Pero desde el punto de vista de la paternidad dice algo muy bonito, ¿no? Dice, sí, no, exacto. No has terminado de leer lo que tenías que leer, te has quedado media. Sufre sin confesarlo, sufre por ver cuánto se parece a Dios, la mujer que ama y hasta qué punto está ya del lado de Dios. Y dice, más adelante en ese pasaje dice, José tendrá que aprender a aceptar, ¿no? Sí. Y que es desde el punto de vista de como reflexión de la paternidad es muy interesante. Uh-huh. Pues sí. Y dice, está en adoración y está feliz de adorar y se siente un poco exiliado. Es decir, no lo dibuja, pero desde lo que yo veo lo dibuja perfectamente. Quiero decir, es el que desde atrás contempla, ¿no? Sintiéndose cerca y a la vez lejos. Y además, o sea, a mí me ha ayudado mucho este pasaje a entender mi paternidad a veces y a entender la paternidad de mi padre, ¿no? Muchas veces desde un segundo lugar, desde un silencio, desde una contemplación, desde un dejar las cosas ser, ¿no? Desde un silencio ciertamente reverencial porque ¿y qué vas a decir, no? Y a mí me parece muy luminoso para lo poco que dice, la verdad. Y que para el psicoanálisis la reflexión sobre la mujer es la negación del varón, ¿no? Pero de hecho la experiencia del padre
es que no es la madre, ¿no? Que tiene que aprender a averiguar qué es. ¿Y cuál es tu tesis que decías que tenías una El tesis? ciego, claro. Entonces, el ciego se presenta como alguien que yo antes veía, pero ahora no veo. Pero sé lo que estas imágenes representan y tenéis derecho a que yo os lo cuente. Entonces, la Interesante. descripción del misterio que hace el ciego es espectacular. O sea, realmente. Entonces, ese ciego yo creo que en ese momento Sartre estaba ahí, ¿no? O por lo menos cuando escribe esta obra, él quiere, por lo menos, representar el misterio que él en algún momento vio. Y es interesante porque en cierta manera también está en Barioná, porque es dentro de lo que es el argumento de la propia obra, Cristo nace, y eso tiene unas implicaciones, ¿no? Y que dialogan con su propia filosofía. Entonces, efectivamente, Sartre, si lo identificamos con Barioná en un contexto en el que el misterio de Cristo real se convierte. Sí, no, desde luego se convierte. Además, es curioso también, pues es otro dato histórico, bueno, porque Sartre, en la representación de la obra, hace de Baltasar. Sí. Que el personaje de Baltasar es el que contesta el existencialismo ateo de Barioná, ¿sí? Que es un poco parecería, ¿no? Que la voz de la filosofía canónica de Sartre en aquel momento es Barioná, pero él hace de que le contesta, que le rebate su filosofía. Y además hubo soldados que se convirtieron luchando a Sartre y pidieron el bautismo. Eso también. Que es impresionante. Hay datos. Sí, que dices. Claro, o sea, es parte del misterio. O sea, ¿qué tendría? ¿Cómo lo haría? ¿Y qué transmite la obra? Porque evidentemente la obra la escribe él y está transmitiendo algo para que soldados, escuchándola y viéndola, dieran ese paso a comprender que la encarnación tiene algo que decir a su vida, ¿no? Da sentido a su libertad, que es Y yo, lo que decías antes, me he quedado dándole vueltas a lo que él pide poner al principio del texto. Y yo decía, claro, es que en un contexto como en el que estás, tu humanidad no puede renunciar a la luz que ves de esperanza en algo, aunque no creas en ello, ¿no? Y en un contexto como este, tú lo que necesitas es dar esperanza a la gente con la que vives, ¿no? Y decir, oye, tiene que haber algo por lo que merezca la pena vivir en el contexto en el que estamos, ¿no? Y lo explora. Y me parece que es muy interesante porque al final que también dejara que luego se hicieran copias, aunque fuera para poquitas copias y para poca gente, ¿no? O sea, pues evidentemente no quería que fuera la obra más reconocida de las que había escrito, sin lugar a duda, pero que hay un punto en el que él entiende que ha sido capaz de dar luz a esa gente y que por eso tiene que dejarles esa luz que les dio en su momento, dejar que la tengan, ¿no? En una obra escrita, que puedan volver sobre ella, pues porque entiendo que el contexto de la Francia de aquel momento fuera un contexto de mucha oscuridad, de mucha soledad, de Europa en general, ¿no? Y me imagino que parte de esos destellos, ¿no? De ese, venga, vale, haced unas pocas de copias y os las repartís, ¿no? Quizá fuera como encendido por esa experiencia, decir, bueno, es que lo que se puede iluminar aquí, pues bueno, si esto le ayuda a la gente a vivir, pues adelante, ¿no? Que a lo mejor estoy equivocadísimo, porque no conozco tanto el contexto, pero me resonaba esto. Y tiene un punto misterioso la obra. Yo, hasta que empecé a tener hijos, mi propósito era leérmela todas las Navidades, ¿no? Durante el Adviento. Y sigue siendo una obra que me supera por todas partes. Es decir, que eso habla por un lado de la honestidad de Sartre, ¿no? De su capacidad de llevar hasta las últimas consecuencias la imagen de la Navidad, aunque él no crea que de hecho sea un acontecimiento histórico y por lo tanto tenga consecuencias reales. Pero es una obra ante la que me conmuevo
y por eso procuro leerla solo en privado. Hay otro punto que es interesante y te dejo, José Ángel, que nos expliques un poco sobre la trama, porque estamos empezando a incursionar en temas que a lo mejor a la gente le pueden despistar un poco, pero me parece muy interesante que estuviera Sartre comentando Ser y Tiempo con uno de los capellanes, precisamente porque me parece que uno de los motivos del nacimiento del existencialismo, en general, el alemán, el francés, tiene mucho que ver con el rechazo de una especie de esclerotismo formalista del pensamiento que llega en el idealismo a su punto culminante, ¿no? Con un estructuralismo absolutamente insoportable. Hay una crítica clarísima en Heidegger, precisamente en Ser y Tiempo, a cómo toda la historia de la filosofía ha sido un proceso de formalización del pensamiento, el parricidio de Parménides, ¿no? Esa intuición de la presencia del ser y de la ausencia del no ser, y cómo toda la historia del pensamiento ha ido formalizando esas intuiciones originales y ha ido creando un pensamiento cada vez más complejo que nos ha separado de la realidad, más que realmente ofrecernos una comprensión más clara de su misterio. Y me parece muy interesante porque ante esta situación el existencialismo parece que ofrece dos grandes opciones, o este posible regreso a plantearnos que hay algo y que hay una presencia, y que esa presencia es digna de ser contemplada y venerada e incluso adorada, ¿no? Si nos remite a algo más que la presencia misma, o que no hay presencia, que hay ausencia, y que por lo tanto hay náusea, y que por lo tanto hay vacío, y por lo tanto hay negación de los valores fundamentales, y claro, parece que en lo que es el grueso del pensamiento de Sartre, la opción que escogió parece que va más bien por la segunda línea, ¿no? Y sin embargo aquí esa cuestión es precisamente la que se pone en juego, ¿no? Y yo creo que tiene que ver sustancialmente con el planteamiento de la obra de teatro, ¿no? La situación desesperada de un hombre que apuesta por el no ser, y que ante el misterio de la Navidad, ante el misterio de Dios hecho hombre, es incapaz de permanecer en ese camino. Sí, ahí. O sea, tiene ese punto misterioso porque realmente, claro, cuando Sartre habla de que la dignidad del hombre es su desesperanza, él había hecho esa apuesta por la nada como afirmación, Sí. precisamente. O sea, es La paradoja. Es la paradoja compleja, que es decir, no vamos a dar aquí la filosofía, la fenomenología de Sartre y toda su filosofía, pero el ser en sí, el para sí, todas estas cosas que hasta intentando entenderlo con el libro delante resulta complicado. Pero sí, él ha tomado la decisión de que la única realidad con la que podemos contar es la existencia que se hace a sí misma, por simplificar, ¿no? No hay una realidad más que previa. ¿Sí? El antes es la nada. O sea, el ser, si existe, no nos importa. Es trascendente, sí. Existo yo en cuanto que me afirmo a mí mismo. O sea, mi libertad es, mi capacidad de autoafirmación es la única realidad con la que yo puedo contar. Con lo cual, solo puedo hacer ese tipo de afirmaciones desde la rebelión, ¿no? Contra la nada, o sea, desde la desesperación, desde el... Sí, estoy harto del mundo y de la realidad y todo me da igual. Pero claro, lo que el misterio del Belén propone, que yo creo que el reto al que él se enfrenta es que el anonadamiento de Dios, ¿sí? Ese Dios que se hace niño, un Dios calentito y que se puede abrazar y llenar de besos, es un Dios que se hace nada, entre comillas, es el que hace que todo sea posible para el hombre también. Entonces, todo el discurso de la obra es ese choque entre un Dios que parece que renuncia a su libertad, haciéndose pequeño, cuando la libertad
para Sartre sería la autoafirmación de uno mismo, ¿no? Contra todo. Que es un Dios que se hace nada para hacerse a todos. Entonces, sí, y también por lo tanto, y en esa misma lógica del afirmarse uno radicalmente y ser uno el guardián del propio destino hasta las últimas consecuencias, se enfrenta contra este descubrimiento de Dios presente en el mundo, Dios encarnado, Dios nacido, y por lo tanto de un alguien fundamental de quien depende mi libertad en última instancia, y por lo tanto ya no soy yo el que me afirmo, sino todo lo contrario. No soy afirmado radical y profundamente por alguien distinto de mí, que es el que da verdaderamente sentido a mi vida. Pero y lo que eso, que decir, ¿cómo Sartre llega hasta las últimas consecuencias de cada una de esas posturas? Porque nos encontramos, sin desvelar en detalle la trama, ¿no? Pero nos encontramos con un personaje que renuncia a la vida y en el momento en el que toma conciencia de ese acto divino de anonadamiento, la consecuencia directa de eso es entregar la vida, ¿no? Que es la manera más radical de afirmarla, ¿no? sí, efectivamente. Es decir, que todo eso ocurre en el marco, que es una obra larga, pero no es tan larga como para que se llegue a... Y Claro. sin embargo Sartre lo consigue. Sí, efectivamente. Es verdad que es larga, porque si uno quiere llevarla a escena hoy y sin recortar ningún párrafo, son casi 3 horas. Que hoy siempre es mucho, ¿no? Que de hecho hoy quería estar pero con claro, en 3 horas pasa todo. Ajá. Desde Pasa demasiado. la Anunciación y toda la noche de Navidad en la que el ángel, o sea, Barioná, que está rebelando contra los romanos, que ha tomado una decisión, su mujer que aparece y está embarazada y él no lo sabía, y entonces, claro, o sea, es Dios que se hace niño, pero es que hay un niño que a mí me interpela, Dios, que es el mío. Y que, claro, Sara, la mujer de Barioná, Sara, ¿no? Le dice, acabas de maldecir a nuestro hijo. O sea, es decir, es que hay un tomarse realmente en serio qué es lo que su filosofía afirmaba y qué consecuencias tiene. Es decir, es que si la dignidad del hombre es su desesperanza, lo más honrado es desaparecer. O sea, sí. ya está. Tomar la decisión existencial de no existir. Por contradictorio que parezca, pero es que es su mecanismo de argumentación radical. Claro, si la vida realmente no tiene valor en sí mismo, sino en cuanto depende de una decisión subjetiva de desempeñar la propia libertad, pues hasta qué punto tiene sentido transmitir la vida a otra persona o tiene sentido, pues eso, pues tener progenie, tener prole, tener niños que pueblen la tierra, ¿no? Si entendemos además en esas categorías tan tremendamente pesimistas que esta libertad se desempeña en un conflicto y que se desempeña siempre como un enfrentarse a circunstancias, pues claro, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y esto yo creo que no es algo tan extraño en nuestro panorama actual. Esa es la cuestión, que esto es filosofía profunda, por así decirlo, Sí. de hace ya más de 60 años. Y sin embargo, yo esto lo he escuchado. Yo en mis clases de bioética me lo encuentro continuamente. O sea, si eres incapaz de acoger tu vida como un don, ¿cómo vas a reconocer el don de la vida de otro? Es que es imposible. Que muchas veces queremos hacer análisis, ¿no? Porque la crisis de natalidad, no, es que nos hemos vuelto egoístas, no, es que la situación económica, no, es que la emancipación de los jóvenes. Pero de hecho yo lo que he escuchado a personas decir, y es verdad que son casos de personas concretas que tienen una ventana abierta al mal que sufren muchas personas, ¿no? Pero yo lo que he escuchado es, yo no tengo claro que valga la pena traer un niño más al mundo. Y esto es exactamente lo que nos encontramos en la obra y a lo que le responde la obra. Uh-huh. Es lo extraordinario. Sí, en ese sentido es una obra profética, digamos. Está escrita en una Europa hundida en medio de una guerra, en la que se están destrozando todos. La situación actual tampoco es especialmente halagüeña. Esperemos que obviamente no lleguemos a esos extremos, pero las tensiones existen. Y es una obra en la que se plantea, bueno, no tiene ningún sentido
traer personas a prolongar la agonía del mundo. O sea, y ya está. O sea, es eso. Hace 84 años ya que está escrita, ¿no? Sí. No soy de letras, pero vamos. Son 40 y 60 2000, años, pues sí. 24 años más, 84. Es lo que está pasando. O sea, es una Europa que ha decidido que no tiene sentido seguir existiendo. Que también es para pensarlo, ¿no? Que debe estar ocurriendo más allá de los datos en ese plano intelectual, en el plano espiritual, para que estemos sufriendo las mismas consecuencias que otros experimentaban en un contexto francamente distinto al nuestro, ¿no? Porque económicamente no nos va tan mal. A la mayoría. Es verdad que mucha gente lo pasa mal. No estamos en guerra, al menos en el contexto de España. Y sin embargo, la degradación cultural es tan grande que de hecho mucha gente ya no tiene claro, ¿no? Que una persona que vive en Madrid o que se ha criado en Madrid ya no tiene claro que la vida valga la pena porque no tiene algo que le permita afirmar positivamente que la vida vale. Sí, en ese sentido yo creo que Sartre, como profeta de la desesperanza, que fue lo que luego se dedicó a hacer con toda su filosofía, sembró unas semillas que ahí han ido fructificando, por desgracia. Pues sí, es decir, sí. Ha calado una manera de entender la existencia que es la existencialista atea. Sí. O sea, en el fondo no hay nada que merezca la pena por nada. O sea, ya está. Y sin embargo, en su obra de teatro nos ofrece aparentemente una solución preciosa a esta cuestión, ¿no? Y es el decir, es que la vida humana merece tanto la pena que incluso el mismo Dios decidió encarnarse y vivir una vida, ¿no? Bastaría con que Cristo fuera verdad, ¿no? Sí, con que la Navidad fuese verdad. Por supuesto. Sí, sí. Que esta es una cuestión que también es muy interesante, porque Dios podría haber redimido a la humanidad realmente de cualquier otra manera, y sin embargo decidió encarnarse, decidió nacer en el portal de Belén, y decidió nacer en esas circunstancias. Que en el fondo todo es providencia, es decir, esto no tiene más vuelta de hoja, esto es así. Si Dios decidió vivir la vida humana, pues obviamente, no solamente por el hecho de que Cristo haya vivido nuestra vida tiene sentido, sino que en sí misma hay una dignidad clarísima, ¿no? Pero bueno, tenemos este sujeto Bayona que ha optado por vamos a desgranar un poquito la trama. Sí, vamos a empezar por el principio. Hacemos un aviso de spoilers, ¿no? Que parece que ya lo conocemos de toda la vida. Para quien quiera dejar de escucharnos en este momento, ¿quién lo está editando ahora mismo? Ahora mismo ha cambiado el editor. Hace 20 años la primera edición salió en Voz de Papel, que es una colección que ha comprado un nuevo sello editorial. Y el editor ahora es Bookman, editor, ¿sí? Y que ha sacado ya la segunda edición en su sello editorial. O sea, justo ahora con el 20 aniversario de la primera en Voz de Papel, ha sacado la segunda del nuevo sello. Ha cambiado un poco, es verdad, también la presentación. En la primera edición estaba todo el estudio de la obra, de cómo había surgido, de todo esto que he resumido antes, sí. Porque era desconocida y era tal. Ahora quizá ya no es tan desconocida, hay una breve presentación para contextualizarla, pero que se pueda leer directamente sin más. Lo decía porque si vamos a pasar a desgranar un poquito la trama, a lo mejor hay gente que dice, bueno, espera, esto me lo vuelvo a escuchar cuando me lo haya leído. No, claro. A ver, he dicho antes en broma, o sea, la trama es la noche de Navidad, Belén, los pastores, los reyes magos, que suena un poco bucólico y pastoril, pero es que es verdad. Bayona es el jefe de la aldea de los pastores, de Betzaur o Betzur. Cuando uno va a Tierra Santa, que ojalá podamos volver a ir pronto y se salga aquel conflicto también de allí. Para hacerse una idea de cómo debía ser Belén, porque la gruta de Belén con la basílica no sabe, uno va al campo de los pastores que está en el pueblo de enfrente, ¿no? Betlem. Bet es villa, ¿no? Villa arriba, villa abajo, es villa nueva, villa tal. Entonces, Bet es la aldea del pan y Betzaur, Betur, que es el pueblo que está en la colina de enfrente, ¿no? Que es donde todavía queda un campo de los pastores que se llama, que es como eran unas grutas y un campo en medio del monte, que era donde estaban los pastores que criaban los corderos
que eran sacrificados en el templo, porque es el Cordero Pascual, Sí. lo cual también tiene todo un simbolismo muy potente para entender, por un lado, que la aldea del pan donde nace Cristo, que es la Eucaristía, pero los primeros que le adoran son los que criaban los corderos para el sacrificio pascual. Tiene todo Que además, hasta Es el sentido del humor físicamente divino, toda una ¿verdad? alegoría. que también Belén es el lugar del nacimiento de David. O sea, que también Sí. hay una cuestión ahí genealógica lógica importante. importante, sí. Entonces, pues él es el jefe de la aldea, está ya harto de los romanos, porque no los oprimen y, o sea, ahí hay un punto de rebelión contra los nazis y el capitalismo y tal. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? O sea, Es un pueblo, los romanos nos explotan, han puesto aquí sus fábricas y explotan nuestra juventud y la mano de obra y nos oprimen a impuestos y tal. Entonces habría que rebelarse, pero como somos pocos y no podemos con ellos, pues Pues las dejamos. rebeliones, ¿no? Pues ahora no respiro, ¿no? O sea, como, pues ahora vamos a dejar de tener hijos. O sea, la única solución que se me ocurre es, dado que no nos lo podemos quitar de encima, es desaparecer como pueblo y ya no nos oprimirán, porque como no vamos a estar debajo, el suicidio no se contempla porque es judío y sería una ofensa a Dios. O sea, en esos actos coherente, vamos a decirlo así. respetuoso. Pero la propuesta es, vamos a desaparecer como pueblo oprimido. Y ya está. Y a partir de ahí se desencadena que ahora han llegado los romanos porque tienen que hacer el censo, están allí todos los personajes que podían andar aquellos días en torno a Belén y que se van a encontrar con la buena nueva. ¿No? Que eso es curioso también, ¿no? Cuando uno entra en la web de Betaur, del pueblo, de que es la localidad, la primera localidad en escuchar la noticia más importante que ha oído la humanidad. Ese es su lema, ¿no? De verdad, claro. Si eran donde están los pastores, Claro. y una gran alegría que es para todo el pueblo, ¿no? De la ciudad de Belén. Barionat recibe el anuncio de los ángeles, ¿o Y no? bueno, De los no, pastores. los pastores. Él no está presente. Él no está presente. Él no- Los pastores que Está están en la colina, por ahí, eso es una en las escena colinas, maravillosa. el ángel aparece a los pastores. O sea, en eso también se ve claro que él tenía una buena formación escriturística, pues su abuelo era pastor protestante. Y él había, o sea, él cuenta en su biografía, o sea, uno de sus traumas es que no le dieron un premio en el colegio por una obra de teatro sobre la pasión. Pero también tenía ahí clavado me tengo que quitar esta aguja de escribir una obra sobre un pasaje bíblico, digamos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues ya me he perdido. Estaba Sí, que está Que él no recibe Barionat, directamente. que no recibe no directamente el ángel, están los pastores. pero se entera de Él, claro, del- vienen los pastores claro, van a decirle, oye, que nos hemos encontrado con uno que nos ha dicho, y entonces que monta en cólera, porque en la aldea solo estaban los ancianos, a los ancianos les ha dicho, he tomado esta decisión, llegan los pastores de las montañas, que nos han dicho, hemos encontrado un ángel. Entonces él empieza a preguntar, ¿un ángel qué? ¿Por qué sabíais que era un ángel? ¿No? O sea, y luego hay pasajes cómicos, hay momentos de distensión, porque la carga dramática de la Es obra dura. es fuerte, Sí. pero tiene ese punto. Pero a mí es una de las escenas, junto con como escena de personajes en acción, la aparición del ángel a los pastores. Si el ángel es un buen actor, Es espectacular. es espectacular. A mí puesta en escena es quizá la escena que más me impresiona. Luego hay algo muy interesante y es que al principio Barionat rechaza la posibilidad de que el ángel haya anunciado algo, pero Sí. aún aceptándolo lo rechaza, porque ahí hay un mecanismo narrativo que es la figura del hechicero que revela cuál va a ser el destino de Cristo, ¿no? Y Barionat dice,
es que un Mesías como este No me interesa. No me interesa, ¿no? De hecho, Claro. lo llama que parece un Mesías elegido por Roma, ¿no? Que nos viene a decir que vengamos aquí a sufrir, ¿no? Y que pongamos la otra mejilla. Claro, o sea, es un Mesías que viene a mantener la opresión porque no se revela. O sea, no. O sea, no. O sea, este Mesías no mola. Y entonces... Lo interesante es esa vuelta de tuerca que le permite luego aceptarlo. Y no sí, solo aceptarlo. después, pero primero él, dado que él acepta que si viene el Mesías y nos va a morir salvándonos, pues, o sea, va a morir para salvarnos, tiene que morir, pues la solución es adelantar esto. Matarlo. Claro, pues lo mato y adelantamos el proceso. O sea, están esperando. Claro, o sea, la lógica de si es su muerte la que nos salva, Matémoslo. pues, Cuanto antes mejor. adelante y nos quitamos de líos y nos seguimos agonizando, oprimidos por... No, ese es el choque interior y la rebelión interior entre los dos discursos que él intenta mantener unidos. Y de aquí surge varios encuentros que tiene Bariona, y de ahí nace un poco su proceso de conversión y toda la parte, vamos a decir, conclusiva de cómo esto cuaja concretamente en su... Porque Bariona efectivamente baja al portal de Belén, pero baja para estrangular al niño. Sí, o sea, él tiene... Sí. O sea, hay varios. Hay encuentros, a lo largo de la obra hay encuentros muy, muy potentes. El más fuerte desde el punto de vista argumental o argumentativo, filosófico, es el encuentro con Baltasar, ¿no? Con el rey Baltasar, que es que viene de lejos porque estaba buscando, ¿no? Un Dios que daba esperanza, es un sabio, efectivamente, y entonces se encuentra con este patán revolucionario y le dice, a ver, chaval, o sea, no te has enterado de nada. O sea, no es la desesperanza la que da la dignidad del ser humano, es la búsqueda de un sentido para tu libertad, el que hace que tu libertad tenga sentido. Y entonces ahí hay unos diálogos entre Baltasar y Bariona potentes. Nuestros oyentes, los que participáis de este club desde casa o desde escuchándonos por la radio, por donde sea, pensaréis que ha llegado el momento de casi la hora cumplida en que empezamos a recomendar libros y demás, pero aquí viene, en este episodio vamos a hacer una especie de giro argumental que nadie se espera, algo sorprendente. Porque esto no se va a acabar aquí. De hecho, queremos leer algunos pasajes y los queremos comentar porque pensamos que merece mucho la pena y sobre todo porque, por supuesto que tiene valor hablar de la obra y hablar del trabajo de José Ángel y recomendar la obra muchísimo. Yo creo que por eso no merece la pena realmente que recomendemos más libros aparte de la propia obra de teatro de Bariona. Y pensamos, al menos yo así lo creo, que merece muchísimo la pena que nos metamos en faena, sobre todo también para ayudarnos a preparar mejor la Navidad, que ya está aquí a las puertas. Y además hay otro tema, y es que con generosidad navideña, nuestro huésped nos ha puesto aquí... Nuestro anfitrión. Nos ha puesto aquí las dos cosas. Nos ha puesto aquí unas viandas de las que no ha podido disfrutar porque no ha hecho, el pobre hombre no le hemos hecho más que preguntas y vamos a explotar ahora a don Ignacio Pou, la voz del Club Dalroy, y a quien más se atreva para hacer una especie de intento de representación de la obra a 2 voces o a 3 voces. Lo podemos intentar al menos leer y luego comentar 2 o 3 pasajes así que consideremos emblemáticos. Así le damos la oportunidad a José Ángel de que beba un poco y de... Además es que hay que disfrutar y dar las gracias a José Ángel porque es que yo creo que es de las pocas veces con el especial veraniego que hicimos que quizá nuestros oyentes nos imaginen enfrente de una chimenea bebiendo whisky y esta vez es verdad. Entonces tenemos que aprovecharlo porque esto no pasa... Estamos bebiendo, que no lo habíamos probado, el whisky del Capitán Haddock, que es un... Efectivamente. Entonces, a ver, aquí ponnos en orden, don Ignacio, y si queréis hacemos eso. Leemos
Y luego pues reflexionamos juntos, que A eso ver. también es... Votemos. Tenemos el fragmento de la conclusión de Baltasar. Yo la despedida de Barona y Sara la hubiese reservado para el caso de que viniera Ana, que además representó a Sara en una representación de Barona en su parroquia, en lo que Barona era además su marido. Tenemos también el cuadro de Belén, que es un monólogo. Yo dejaría que nuestro anfitrión elija el fragmento que leemos. Tenemos también De los textos que habías escogido para antes, la maldición de Sara y demás, ¿eso no leerías ninguno? Sí, estaba subiendo. Iba de abajo lo que pasa es que arriba, la maldición de Sara está dentro del contexto narrativo vinculada a la decisión de Mariana de no perpetuar la vida dentro del pueblo de Betsaur. Entonces, José Ángel, ¿qué leemos? Cuéntanos. No, a ver, como veáis desde el punto de vista... O sea, yo tendría, por un lado, esas conversaciones entre, yo no sé, la decisión de Barioná. Bueno, cuando él comunica a los ancianos, es verdad, del pueblo, la decisión que ha tomado, esa es, por Es mantener potente. un poco el orden, ¿no? Venga. Esa sí. Pues empezamos Claro. por esa, que yo creo además es como introductoria de Genial. la cuestión. Entonces, lo que pasa es que tenemos cuatro personajes, pero tenemos 5, porque claro, tenemos el coro, El coro primero, el son segundo y el todos los tercer ancianos, anciano. yo creo. Nada. El coro pueden ser los 3 ancianos juntos. Efectivamente, Fenomenal. sin problema. Pues Bueno, el entonces coro, exacto. Quiero decir, al tú final, eres el coro son los Bariona, ancianos. José Ángel es el anciano No quiero 1. ser Barina. No, Bariona, tú que eres la voz del Club del Rey, por favor. José Ángel que haga de anciano 1, David de anciano 2 y yo 2 y yo de anciano 3. A ver. Adelante. Un romano ha venido al pueblo trayendo órdenes del procurador. Parece que Roma está en guerra. Pagaremos, por lo tanto, una capitación de 16 dracmas. Ay, Barioná, no podemos pagar ese impuesto. Nuestros brazos son demasiado débiles y nuestros animales revientan. Un mal hado se ha cernido sobre nuestro pueblo. No obedeceremos a Roma. bien. Entonces los soldados vendrán aquí a coger tus corderos, como hicieron en Hebrón, el invierno pasado. Te arrastrarán de la barba por los caminos, y el tribunal de Belén hará que te apaleen la planta de los pies. Entonces, ¿tú eres partidario de que paguemos? Te has vendido a los romanos. Silencio. Escuchemos a Bariona. Barioná, 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 escuchemos a Barioná. Pagaremos ese impuesto. Ay, Pagaremos ese impuesto, pero nadie después de nosotros pagará más impuestos en este pueblo. ¿Cómo será eso posible? Porque no habrá nadie para pagar el impuesto. Oh, compañeros míos, ved en qué estado nos encontramos. Vuestros hijos os han abandonado para bajar a la ciudad, y vosotros habéis querido quedaros porque sois orgullosos. Y Marcos, Simón, Balarm, Jerebá, aunque son jóvenes todavía, siguen entre nosotros porque son orgullosos también. Y yo que soy vuestro jefe hago como ellos. Así me lo ordenan mis antepasados. Y, sin embargo, mirad, el pueblo es como un teatro vacío cuando el telón ha caído y los espectadores lo han abandonado. Las grandes sombras de las montañas han caído sobre él. Os he reunido y estamos todos aquí, sentados ante el ocaso del sol. Sin embargo, cada uno de nosotros está solo, en la negrura, y el silencio nos rodea como un muro. Un silencio muy extraño. El menor sollozo de un niño bastaría para romperlo. Pero si nosotros uniésemos nuestras fuerzas y gritásemos todos juntos, nuestras viejas voces se romperían contra él. Estamos encadenados a nuestra roca, como viejas águilas sarnosas. Los que todavía son jóvenes de cuerpo han envejecido en el alma, y su corazón está duro como una piedra, porque no esperan nada desde su infancia. No esperan nada, salvo la muerte. Todo esto era ya así en tiempos de nuestros padres. El pueblo agoniza desde que los romanos entraron en Palestina, y aquel de entre nosotros que engendra una nueva vida es culpable de prolongar esta agonía. Escuchad, el mes pasado, cuando me contaron la muerte de mi cuñado, subí a lo alto del monte Sarón. Vi nuestro pueblo aplastado bajo el sol y medité en mi corazón. Pensé, nunca he salido de mi terruño, y sin embargo conozco el mundo. Porque allí donde se encuentre un hombre, el mundo entero se agolpa a su alrededor. Mi brazo es todavía vigoroso, pero soy sabio como un anciano. Ahora es el momento de dejar hablar a mi sabiduría.
Con las águilas sobre mi cabeza en el cielo frío, yo miraba a nuestro pueblo, y la sabiduría me dijo: el mundo no es más que una caída interminable. El mundo no es más que una mota de polvo que no termina nunca de caer. Las personas y las cosas aparecen de repente en un punto de la caída, y apenas aparecidos son arrastrados por esta caída universal y empiezan también a caer, se atomizan y se deshacen. Oh, compañeros, mi sabiduría me ha dicho: la vida es una derrota. Nadie sale victorioso. Todo el mundo resulta vencido. Todo ha ocurrido siempre para mal, y la mayor locura del mundo es la esperanza. La mayor locura del mundo es la esperanza. Entonces, compañeros, no debemos resignarnos a la caída, porque la resignación es indigna del hombre. Por eso os digo, con resolución tenemos que acostumbrar nuestras almas a la desesperanza. Cuando descendí del monte Sarón, mi corazón estaba cerrado como un puño sobre mi dolor. Lo apretaba fuerte y duramente, como un ciego aprieta su bastón con su mano. Compañeros míos, cerrad vuestros corazones sobre vuestra pena. Apretad fuerte, apretad duro, porque la dignidad del hombre está en su desesperanza. Esta es mi decisión. No nos rebelaremos. A un viejo perro tiñoso que se rebela, se le manda la perrera de una patada. Nosotros pagaremos el impuesto para que nuestras mujeres no sufran, pero el pueblo va a amortajarse con sus propias manos. No haremos más niños. He dicho. ¿Qué? ¿No más niños? A nosotros se nos acaba el texto aquí. Ay, Nos faltaba... No más niños. Claro, que me parece potentísimo que dice, estamos nosotros en un silencio que somos incapaces de romper por más que gritemos, y sin embargo el sollozo de un niño lo rompería, ¿no? Que es espectacular, que tienen también un cierto carácter profético, porque dicen, oye, pues va a nacer el niño Jesús, ¿no? Uh-huh. Y me recordaba también, no sé si habéis visto la película de Rashomon, pero al final que todos están en esa Japón de posguerra mundial también, en ese clima, ¿no? La historia que cuenta que están desesperadísimos porque culturalmente todo se ha ido a la porra, y están en el momento final de la película y en esa especie de pesimismo de esto no va a ninguna parte, estamos en la tal, y de pronto se escucha llorar a un niño, ¿no? Y eso es como, espérate, hay esperanza, ¿no? Que es de alguna forma... Claro, y si uno lo piensa, ¿cómo ha podido aguantar el mundo hasta la llegada de Cristo, en cierto modo, ¿no? Porque, claro, la pesadez, la antigüedad, ¿no? Nosotros pensamos que por esta miopía que tenemos, que el mundo empezó prácticamente antes de ayer, ¿no? Y sin embargo, pues el mundo es muy antiguo, y las civilizaciones son muy antiguas, ¿no? Y el cansancio que debería tener la humanidad para arrastrarse y llegar hasta el momento del nacimiento de Cristo sin tener a Cristo como motivo para su esperanza, ¿no? Simplemente teniendo profetas y teniendo mensajes pues más o menos oscuros por allí y por allá, ¿no? Las semina verbi que te puedes encontrar en Homero y en alguna cosa más, pero vamos, que son tres cositas. De hecho, hay una conversación que entronca justamente con esto que contabas, ¿no? Entre Lelius, el funcionario romano, y el publicano sobre la religión, ¿no? Y el funcionario romano le dice al publicano, que es judío, dice, tenéis una religión demasiado joven, ¿no? Porque alimentáis demasiadas esperanzas, ¿no? Y es justo esta cuestión, ¿no? De cómo sobrellevar esta pesadez, esta falta de esperanza auténtica, sin convertirse en el modo en que Sartre representa la religión romana, ¿no? Como un cinismo institucionalizado. Sí, pero además porque Lelius, el romano, lo que le echa en cara al publicano, al judío, es: vosotros tenéis una religión que ha acostumbrado a la gente a buscar soluciones fáciles. Va a venir un Mesías y lo va a solucionar todo. Dice, entonces consumís Mesías, cada 15 días aparece uno. Claro, es decir, profetas que se presentan como salvadores cuando no son nada, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe que los salvadores somos nosotros, que hemos traído a la civilización, que somos gente sensata, que hemos hecho el derecho romano, que construimos calzadas, que hacemos las cosas bien, ¿no? Es
sea, dejaos de tonterías y vamos a lo práctico, pagad los impuestos. El estado de bienestar. El estado de bienestar os va a solucionar todo. Que de hecho eso es un tema que está ahí presente en la obra, en la dialéctica entre lo joven y lo viejo, ¿no? Dice, tenéis una religión tan antigua como la nuestra y sin embargo es demasiado joven, ¿no? Y el propio Baronial se presenta a sí mismo como un joven que es viejo, porque es cínico. Y que entronca mucho con esa cita de Chesterton con la que empezamos la mitad de nuestros episodios, ¿no? De nuestro padre es más joven que nosotros. Esa capacidad de estar abierto, expectante, a la espera, asombrado, está muy presente también en esta distinción entre lo joven y lo viejo en Barional. Y yo creo que también lo que se nos pinta es un cuadro muy similar a lo que nos toca vivir hoy en día. Un mundo desilusionado, un mundo que ha perdido a Cristo y que de hecho celebra la Navidad en una clave cada vez más poco cristiana en el sentido genuino de la palabra. O sea, es cada vez más unas fiestas de Navidad, unas fiestas más de consumo, ¿no? De estar a gusto, pues eso, disfrutando de lo que hemos construido y de lo que hemos pagado con nuestros impuestos, por decirlo de alguna manera, sin pretender que realmente sea mucho más para nada y para nadie. Y te encuentras con jóvenes que han perdido la esperanza, aunque nunca realmente la han llegado a tener, ¿no? Que recordemos que el primer motivo de muerte no natural entre los jóvenes, creo, de 18 o 25 años es el suicidio en España, y yo creo que en otros muchos países europeos es incluso peor. Entonces es un absoluto drama. Es decir, jóvenes que en el momento de la plenitud de su juventud, cuando tendrían que estar teniendo sed de comerse el mundo y de convertirlo y de transformarlo y de pues deciden que no merece la pena ser vivida, ¿no? Cuando tendrían que ser rebeldes, languidecen. Porque es la época de la rebeldía. Que decir, si no estás dispuesto a dar un golpe de estado con 18 años, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Sabes? Ya cuando te acomodes ya no. Sí, tal cual. Lo que pasa es que es una rebeldía que tendría que tener sentido. Quiero decir, porque claro, la rebeldía de Sartre en el fondo es una rebeldía desde la desesperanza, en el cual en el fondo dices, bueno, pues si pues ya tampoco me rebelo, porque ¿para qué? También por eso no es un revolucionario, es un suicida. Claro, eso es. Yo siempre digo que realmente se puede ser optimista en el mundo de hoy desde un punto de vista escatológico y desde la lógica de la resurrección, porque desde cualquier otro punto de vista es que somos demasiado viejos en ese sentido también. Es decir, ¿quién nos va a venir ahora a contarnos cuando se vaya el señor que nos gobierna hoy en día? Pues vendrá otro señor que hará las mismas cosas o peor, o a lo mejor en algunas cosas y peor en otras, pero que no va a cambiar realmente nada. No va a ser ese redentor o ese salvador que nuestro corazón no puede evitar esperar. Y me parece que una buena parte de las ideologías que enardecen el corazón de los jóvenes de hoy en día sigan un poco esta lógica, la lógica de una esperanza que nace marchita porque se apoya en algo que es absolutamente incapaz de dar verdaderamente sentido a su vida. Eso los que tienen algo por lo que luchar, ¿no? Porque yo creo que muchos desde otra perspectiva no ven que exista realmente nada que por lo que merezca la pena vivir y por lo tanto optan como Barional por la muerte, ¿no? Que es una absoluta tragedia. Y de esta esperanza nos hablaba justamente hace poco nuestro profeta particular, ¿no? Que es Barahona. Sí. En ese episodio sobre la guerra en el que nos hablaba precisamente de esta esperanza escatológica, en el contexto que claro, y justamente que describes de una esperanza mal puesta, porque está puesta en sitios que no... Pretendemos llegar a un punto en el que se acaben las guerras, ¿no? Y de hecho, la Navidad es un momento en el que se cantan canciones de paz. A veces villancicos bien compuestos y que entienden de qué paz estamos hablando, y otros que hablan de paz en el sentido de pues que acaben las guerras y demás. Tú dices, pues lo siento mucho, pero es que eso no va a suceder, al menos en esta vida. No hay una solución en esta misma vida, ¿no? Y eso Sartre lo tenía clarísimo y lo pone en boca de Barional. O sea, no cabe encontrar una esperanza satisfactoria en los confines de este mundo, ¿no? Sí. O sea, el hecho es efectivamente la única verdadera esperanza, es la única que no puede defraudar, ¿no? Es aquella que no se presenta como solución de los males de este mundo, porque al final
el conflicto entre libertades va a estar siempre ahí, a no ser que todos, ¿sí?, de manera unánime, optáramos por dejar de redimir, ¿no? Esa rebelión del hombre frente a la redención de Dios está hasta que morimos todos. O sea, es una tensión constante. Entonces, creer que en este mundo va a haber una solución definitiva al conflicto solo es real porque es escatológico. O sea, aunque, paradójicamente, o sea, es real porque no sucede en el tiempo, sino a pesar del tiempo. Sí. Y sobre esta esperanza hay algo, decía que para mí es una obra misteriosa, porque no puede tener la tentación, ¿no? Valeriana es interesante porque hay un filósofo ateo que nos da la razón, ¿no? Pero es que no es que nos dé la razón, es que para mí supone un reto desde el punto de vista de la fe valeriana, y aquí hay algunos párrafos, ¿no? Justo las conclusiones que saca Valeriana del acontecimiento de Belén son extraordinarias, ¿no? Porque sin quitarle una nota al sufrimiento, puedo afirmar con todas las letras, soy ligero. Es decir, que ese peso del sufrimiento que antes parecía la razón última para negar el valor de la vida, ahora son para él completamente ligeras, ¿no? Porque es capaz de entender qué consecuencias tiene ese Cristo que se ha hecho niño para que él pueda ser libre, ¿no? Y por lo tanto que se convierta en destino de su libertad. Y esto yo lo leo y me conmueve, pero yo no lo intento. Pero yo no llego hasta ahí. No soy tan listo o no soy tan santo como el Sartre que escribe esto. No, y además es que es impresionante la capacidad que tiene para presentar cuadros. Es que es así, o sea, es que te lo estás imaginando. O sea, aún lo va escribiendo y tampoco es que utilice tantísima descripción y tantísimo adjetivo, y sin embargo, te queda, tiene una capacidad para explicar sentimientos y sensaciones que es absolutamente formidable. Y hay otra cosa que me parece que no es tampoco desdeñable, y si queréis ya pasamos al cuadro de Belén, pero que me llama la atención, y es que la lógica en la que Valeriana está describiendo la acción de las personas que supuestamente viven en esa comunidad, es desde la lógica de una libertad individual absoluta, ¿no? Fulanito decide irse a la ciudad, menganito decide quedarse porque es un orgulloso, no sé quién también, yo tengo que no sé cuántos, tú no sé qué, pero que realmente no hay un sentimiento comunitario, ¿no? O sea, es cada uno como expresando una opinión personal desde esa lógica de que en el fondo nosotros nos hacemos, cada uno se hace, pero no parece que haya verdaderamente una comunidad, no hay una preocupación realmente por el otro, no hay una preocupación por realmente la familia. Se menciona, ¿no? Vamos a pagar impuestos por nuestras mujeres, pero vamos, para que nuestras mujeres no vivan mal, pero más allá de eso, no hay esta imagen que nos está representando Valeriana en este momento no es la de una comunidad humana verdaderamente constituida. Es la nuestra. Es más la nuestra que la de ese siglo. Ni es la imagen de una comunidad de creyentes que están esperando un Mesías. Es decir, que, o sea, realmente no es capaz de, o sea, en este sentido, Sartre está pintando su sociedad. No es capaz de pintar la sociedad de unos judíos que viven en comunidad la espera de un Mesías. No, o sea, no aparecen esos sujetos como tal, no aparecen, o sea, son los pastores por un lado, los ancianos por otro, eso, uno que se ha ido al pueblo, el otro a Belén, para las fábricas, que han montado allí los romanos, que, o sea, no es gente que esté aguardando algo. O sea, en ese sentido, no es capaz de pintarlo, yo creo, pero por otro lado, es también la manera en la que queda más claro que el nacimiento de Cristo irrumpe de manera que destroza todos los esquemas en los que están metidos. Es una Navidad para nosotros. O sea, para nuestro tiempo que para... Exacto, sí. Sí, él está pintando esta sociedad. Y entonces, un Dios que entra de esta manera aquí en medio, rompe todos los esquemas. Los nuestros y, curiosamente, yo creo que también es como él pinta
Es decir, es que no puedo no decir que es la escena que a mí más puesta en escena más me conmueve del anuncio del ángel a los pastores. O sea, cómo irrumpe Dios en la... Aquí Sartre lo pinta diciendo es que a los ángeles diciendo nos ha dejado solos. O sea, se ha ido con vosotros y nos hemos quedado en la nada. O sea, que nos pero bueno. Ahí me recuerda un poco el cuento este, no recuerdo cómo se llamaba la autora de Rastro de Dios. Pues este cuento del ángel que no podía volar bien si no estaba en la presencia de Dios y que le piden que coja una estrella y entonces, claro, de pronto está lejos de Dios y entonces empieza a caer y justo está cayendo sobre la tierra y en el momento del nacimiento de Cristo pues vuelve a poder volar y se da cuenta de que es que está en la presencia de Dios, ¿no? Y es la estrella que ha llevado a los Reyes Magos a Belén, ¿no? Pero esa sensación de pronto el cielo se ha quedado vacío, ¿no? Y Dios ha bajado. Y los ángeles que viven al calor de Dios y que viven en la presencia de Dios, pues de pronto se han quedado sin aparentemente, ¿no? Sin motivo, y por lo tanto también no es de extrañar que participen de una forma muy clara y muy contundente en este misterio de la Navidad. O sea, es como el ángel busca, ansía estar en la presencia de Dios y por lo tanto, pues de una manera o de otra tiene que estar ahí, ¿no? De Montserrat del Amo es, Javier, Google me ha sacado de... ¿Puede ser? El cuento Rastro de Dios puede ser suyo. Seguramente sí, no lo recordaba, pero probablemente sí. Sí, es verdad, ¿no? O sea, a mí me resulta curioso como una escena que dice, bueno, pues el ángel se aparece a los pastores y dice, gloria a Dios en el cielo. No, aquí no está diciendo gloria a Dios en el cielo. Está diciendo, o sea, nos hemos quedado sin porque se ha venido con vosotros. O sea, la fuerza de ese anuncio es, a mí me parece muy chocante y a la vez poderosa, ¿no? Quizá podemos concluir con esa escena que ha sido ampliamente referenciada y que José Ángel nos haga de ángel, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Te vas a resistir a leer también la imagen del portal? No, el cuadro de El cuadro del Belén. De Belén hay que leer. Hay que leerlo. ¿Lo quieres leer tú, José Ángel? ¿Cuál? El del cuadro de Belén. El de disponemos ahora de un breve respiro porque todos los personajes... ¿O quieres leer primero el ángel? Hay un momento, esa pausa entre el primer y el segundo momento del ángel es maravillosa. Vale, pues vamos a leer lo del ángel. Lo que pasa es que ya no lo tengo delante, el texto. O si no, espera, lo voy a buscar, que lo tengo aquí. A ver, ¿cuánta gente sale aquí? El ángel, Pablo, Caifás y Simón, ¿no? Sí. Vuelven y volvemos a ser 4. Qué maravilla. Qué bien pensado. Simón, el ángel, Caifás. A partir de... Desde escuchar, ¿no? ¿Eh? Desde escuchar. Escuchad, es en Belén, ahí. Algo de ángel. Yo, que es ángel. Lo tengo que encontrar aquí. Y Simón y Caifás, Javier y David. Vale, yo Simón, que lo de Caifás me suena muy mal. Entonces, soy el ángel. Dice, escuchad, es en Belén, en un establo. Atended y que se haga el silencio. Hay en el cielo un gran vacío y una gran espera porque todavía no ha ocurrido nada. Y en mi cuerpo tengo un frío semejante al frío del cielo. En estos momentos, en un establo, hay una mujer acostada sobre la paja. Guardad silencio porque el cielo se ha vaciado por completo, como un gran agujero. Está desierto y los ángeles tienen frío. ¡Qué frío tienen! Eso no tiene aspecto alguno de buena noticia. Anda, cállate. ¡Ya está! Ha nacido. Su espíritu infinito y sagrado está prisionero en un cuerpo de niño, todo sucio, y se extraña de sufrir y de ignorar. Ahí está. Nuestro soberano ahora es simplemente un niño que no sabe hablar. Tengo frío, Señor, qué frío tengo. Pero basta ya de llorar por la pena de los ángeles y el inmenso desierto de los cielos. En la tierra, por doquier, pululan olores ligeros y les ha llegado a los hombres la hora de la alegría. No tengáis miedo de mí, Simón, Caifás, Pablo.
despertad a vuestros compañeros. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Sí. Qué maravilla. Es la kenosis, es una el frío de los maravillosa... ángeles. Igual que justo antes de que llegue el ángel hay una descripción de la sensación que hay en las montañas de los olores, que uno lo experimenta en su propio Sí. cuerpo cuando lo lee. No quiero imaginar cómo debe ser verlo representado. Y como, claro, hay un vacío en el cielo y por lo tanto guardad silencio, ¿no? Y no está la palabra de Dios, no está es que El verbo. es muy potente, está a punto de nacer. Y cuando de pronto nace, parece que al principio parece que es como una especie de salto de alegría. Ya está, ya ha nacido. Y sin embargo, su espíritu infinito y sagrado está prisionero en el cuerpo de un niño, ¿no? Es el verbo, pues es un niño que no sabe hablar. Que no sabe hablar. Se extraña de ignorar. Y o sea, sí. Es el, Juega mucho con esas paradojas que yo creo que son las que él, en el fondo, rumiaba, sí. la manera de reflejar su duda interior. Claro, además es muy bonito porque desde la teología es verdad que en cierto modo cuando uno va al credo y uno va a las definiciones dogmáticas y uno va a las explicaciones conciliares y demás, como el catecismo, pues dos naturalezas, la misma persona y demás, y queda todo despachado como si eso explicara todo. Y claro, tú dices, no, espérate, ¿qué significa esto? ¿Significa que Dios niño recién nacido en Cristo, en el portal de Belén, no sabe, es un niño y por lo tanto lo ignora todo y llora y siente frío porque comparte nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza humana. Y sin Esas embargo, cosas que también la es Dios. teología tiene páginas y páginas y páginas sin resolver, ¿no? Y se pone en escena y funciona. ¿Cómo es posible? Dios hecho niño. Claro, y sin embargo también es verdad que encaja perfectamente con lo que es el plan de Dios y con lo que visto al menos en retrospectiva y a través del misterio de la resurrección y de la cruz y el ministerio de Cristo y demás, claro, todo cobra muchísimo sentido. Tenía que suceder así, o sea, es la forma más sublime, más divina y a la vez la más inesperada y la más verdadera, ¿no? Y luego también la referencia inmediata es a la mujer que está tumbada en la paja, ¿no? Que esto a veces se nos olvida, pero que en la Navidad tiene una parte mariológica clarísima, ¿no? Forma parte también de los misterios de la Santísima Virgen María y es un personaje absolutamente principal. Y para los ángeles, claro, la Virgen María Santísima que es reina de los ángeles, ¿no? Ellos lo saben bien. Y la referencia inmediata, la Virgen María, mirad la mujer que está ahí, ¿no? Y a través de la madre, el niño. Sí, sí, por eso no es extraño la cita que tenía el autor desde el que yo empecé, Teogantan, que era un tratado de Mariología. Decía que era, después del Evangelio, el libro que mejor le había ayudado a entender el misterio de la encarnación. O sea, es que es mucho afirmar en un gran teólogo, experto en los evangelios de la infancia de Cristo, de la obra de un ateo. Es el que más me ha ayudado a entender. O sea, claro, y si esto está bien representado es que tiene que ser potentísimo. Más, uno se imagina, en el fondo los ángeles se ordenan, esto ya lo hemos dicho, en relación con Dios. Es decir, los ángeles, su misión, la misión de los coros angélicos es alabar, cantar el gloria, cantar estar delante de Dios, en la presencia de Dios, alabándolo. Claro, desaparece esa referencia, es como si desapareciera el motivo de su existencia, o como si eso se trastocara de una manera fundamental, que sabemos que eso no es exactamente así, pero en cierto modo sí. O sea, y para ellos tenía que ser algo absolutamente desconcertante y absolutamente extraño. Y el saber que, claro, tú te imaginas a los ángeles con el conocimiento que tienen de todo y sobre todo de la presencia de Dios y darse cuenta de lo que está haciendo Cristo y que Cristo no está haciendo prácticamente solo, Dios en mitad, y que las personas que tienen más cerca, los seres humanos que tienen más cerca, pues son unos pastores garrulos que hacen bromas en mitad de la situación dramática, se dedican a hacer bromas y
No, o sea, claro, es que es todo tan absolutamente desconcertante y a la vez, precisamente por eso, como que todo tan verdadero y tan claro que es absolutamente, que es impresionante. Sí, las caras del fresco de Miguel Ángel de la creación del hombre tendrían que ser nada en comparación con esta situación, ¿no? Me imagino. Y antes hablaba Barionada de que el sol aplastaba, era pesado, aplastaba la aldea y no sé qué, y aquí el ángel habla de olores ligeros, ¿no? Con lo que decía antes Nacho, que pasamos de una situación de que nos aplasta la vida, de que no podemos más, de que sucumbimos, y de pronto los ángeles nos hablan de que, no, que la cosa cambia, y de pronto... La juventud, lo pesado y lo ligero, Efectivamente. todos esos Sí. horarios. Es impresionante. Pues si queréis podemos pasar al cuadro de Navidad, que yo tengo muchas ganas. No sé si, José Ángel, tenías alguna otra cosa. No. ¿No? Vamos a diré. Sí. ¿Quién lee? Tú, Nacho. Voy a aprovechar para mostraros a Cristo en el establo, porque será el único momento en que le veréis. No aparece en la obra como tampoco José ni la Virgen María. Pero como hoy es Navidad, tenéis derecho a que os enseñe el portal de Belén. Aquí lo tenéis. He aquí la Virgen. Y aquí José. Y aquí el niño Jesús. El artista ha puesto todo su amor en este dibujo, pero es posible que lo encontréis un poco ingenuo. Mirad, los personajes tienen espléndidas vestiduras, pero están completamente rígidos. Se diría que son marionetas. Seguro que no estaban así. Si estuvieseis ciegos como yo, pero da igual, no tenéis más que cerrar los ojos para oírme y yo os diré cómo lo veo dentro de mí. La Virgen está pálida, y mira al niño. Lo que habría que pintar en su cara sería un gesto de asombro, lleno de ansiedad, que no ha aparecido más que una vez en un rostro humano. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante 9 meses lo ha llevado en su seno, y ella le dará el pecho, y su leche se convertirá en la sangre de Dios. De vez en cuando, la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice, mi pequeño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa, Dios está ahí, y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. Porque todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne que es su hijo, y se sienten como exiliadas ante esta nueva vida que han hecho con su vida, pero en la que habitan pensamientos ajenos. Mas ningún niño ha sido arrancado tan cruel y rápidamente de su madre como este, pues él es Dios, y sobrepasa por todas partes lo que ella puede imaginar. Y es una dura prueba para una madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo pienso que hay también otros momentos, rápidos y fugaces, en los que siente, a la vez, que Cristo es su hijo, es su pequeño y es Dios. Le mira y piensa, este Dios es mi niño, esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí, tiene mis ojos, y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí, es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha disfrutado así de su Dios, para ella sola. Un Dios muy pequeñito al que se puede estrechar entre los brazos y cubrir de besos. Un Dios calentito que sonríe y que respira. Un Dios al que se puede tocar y que vive. Es en uno de estos momentos como pintaría yo a María si fuera pintor, y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella acerca el dedo para tocar la dulce y suave piel de este niño Dios, cuyo peso tibio siente sobre sus rodillas y que le sonríe. ¿Te quedas ahí? Nos ha faltado San José. Hombre, Sí, no, seguimos no con te San quedes José. ahí. dos párrafos más. Eso por lo que se refiere a Jesús y a la Virgen María. ¿Y a José? A José no le pintaría. Plasmaría solo una sombra, al fondo del establo y 2 ojos brillantes. Porque no sabría qué decir de José, y José no sabe qué decir de sí mismo. Está en adoración y está feliz de adorar, y se siente un poquito exiliado. Creo que sufre sin confesarlo. Sufre porque ve cuánto se parece a Dios la mujer que ama, y hasta qué punto está ya del lado de Dios. Porque Dios ha explotado como una bomba en la intimidad de esa familia. José y María están separados para siempre por este incendio de claridad. Y toda la vida de José, imagino, será aprender a aceptar. Mis buenos señores, ahí está la Sagrada Familia. Ahora vamos a conocer la historia de Barionat, y aquí sigue ya la obra propiamente. Muy bien. Es que es espectacular. Es espectacular. Es espectacular.
por retomar el último comentario que hicimos del fragmento anterior, de nuevo, o sea, frente al frío de los ángeles, el calor del niño Jesús, ¿no? Diferente al peso de Mariona y tal, el peso tibio de Dios en las rodillas de María, que lo estrecha, que lo coge, que... a mí es que es un pasaje que me viene eterno. Por un lado, me parece que es una descripción preciosa de la Santísima Virgen María. Por otro, yo recuerdo que esto es una sensación que tuve en la primera vez que lo leí, esto ya hace años, y es que no me termino de imaginar a la Virgen rayándose tanto la cabeza. O sea que yo creo que hay mucho de Sartre también en esto. Sí. Que yo creo que la Santísima Virgen probablemente era un alma más sencilla y más virtuosa en este sentido, y que simplemente contemplaba y agradecía. Que también es un poco la sensación que tienes cuando tienes a un niño recién nacido, que no sabes muy bien qué pensar, pero es que tampoco te dedicas a pensar en qué tendrías que estar pensando. O sea, simplemente estás ahí pues un poco anonadado, disfrutando con el cansancio, con el agotamiento de lo que supone dar a luz. Y sin embargo captura algo también del misterio que uno percibe. Sí, por supuesto. De que si esto me ocurre con un hijo, ¿no? Como he dicho, un niño y yo que no sé dibujar a un perrito. Sí, vamos, hay cosas que... La madre de Dios. Sí, no. Hay como elevado a la enésima potencia, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que yo lo leo y lo identifico en la maternidad de mi mujer, y lo he visto en ella, y en mi paternidad, y lo he visto en mí. O sea, esa extrañeza, ¿no? Ese sentirte de repente que te han robado a tu mujer y que tienes una, ¿no? Que de repente hay una distancia sideral entre tu mujer y tú, y una cercanía entre ese niño que es carne de su carne, y que tú tienes que hacerte a él, ¿no? O sea, tu mujer lleva 9 meses preparándose, ¿no? Para chuchar a ese niño, y tú de repente te lo encuentras, tú dices, ¿y tú de dónde has salido, no? Y hay algo ahí también, ¿no? De la humana paternidad y de la humana maternidad, como no podría ser de otro modo, que yo al menos reconozco. Seguramente no esté ausente de María y de José, sino que está ordenado. O sea, a mí la experiencia de es mi niño, pero de pronto darme cuenta de ostras, es que es otra persona, es que va a crecer, y es que va a llegar a saber mucho más de lo que sé yo, y que va a vivir cosas completamente distintas de las que he vivido yo, que va a tener su... A mí esto me suele llegar como al 4.º mes, me está llegando ahora con Miguel. No hablan, ¿no? Cuando te coges la baja tú, mientras estás... No, todavía no me ha cogido, pero cuando ya empieza a ver que de pronto pues eso tiene como gestos que son más suyos que nuestros, y empieza a tener como una forma de empieza a manifestar una personalidad propia. Autonomía. Sí, pero vamos, ese es el momento en el que tú dices, caigo en la cuenta de que es otra persona, y esto me ha pasado con todos los hijos que he ido teniendo, pero esto a mí me sucede no en el primer día de nacimiento. Me está concentrado en una obra. Sí. No, me parece, o sea, el pasaje, no estoy criticando el pasaje, que me parece increíble. O sea, lo leería 1 y 1000 veces y todas las navidades, pero... No, y junto con eso está también esa manera de expresar la encarnación. A ver, muy bien. Cuando dice, ¿no?, que ella le dará el pecho y su leche se convertirá en la sangre de Dios. O sea, es una frase... Es un absurdo, sí. Es un misterio Dios no puede tener completo. sangre, claro, pero si es Dios hecho hombre, claro, pero entonces es la leche materna la que se va a hacer sangre de Dios. La criatura siendo el creador. En una frase, todo el misterio de la encarnación, de verdad, metido, o sea, creído. Yo... Sartre sabrá lo que pensaba uno, pero realmente, si no te lo crees, no lo escribes. O sea, no fue que... O sea, Sartre lo entendió. Lo que pasa es que no se lo creyó. Pero entenderlo lo entendió mejor que yo. Pero eso es como cuando al final de su vida, en una entrevista, después de hablar del sí, el ser, la nada, del en sí, el para sí, el arrojo, tal, reconoce, dicen... Bueno, tengo que reconocer que yo nunca me he podido pensar sino como fruto de un diseño providente. Dices, o sea, a ver, ahora... El por sí, ¿no? Esto, o sea, después de todas las que has liado, o sea, no sé, quiero decir que ahí hay Hay una lucha interior muy fuerte. Efectivamente. Sí, yo creo que es clarísima. Pero aquí la dejó que fluyera.
Entonces es una lucha que entra en juego y no la manipuló, digamos, o no mucho. Y a mí me encanta esa alusión que hace al principio a estas imágenes que aparecen como muy rígidas y vestidas con suntuosos ropajes, que a mí me recuerda un poco las representaciones que hace Zurbarán de los santos, ¿no? Que los viste con ropas regias y demás, porque decía Zurbarán que él vestía a los santos como se imaginaba que se vestirían en el cielo, ¿no? Entonces, pero me recuerda mucho también un poco la obra de teatro de Chesterton de The Surprise, que parte también de unos como muñecos o tal, y de ahí baja a la encarnación de lo que sucede con esos personajes que son aparentemente marionetas, ¿no? Y que luego no voy a desvelar el final de The Surprise, porque entonces sí se destruye el propósito de la obra. Pero este juego que hace de pasar de la imagen fría a la imagen encarnada de la Virgen, claro, nosotros estamos completamente acostumbrados a representaciones estáticas. Y no sé qué os parece a vosotros, pero a mí todas las representaciones que yo he visto cinematográficas de la Virgen María, todas me han parecido flojas. Incluso la de Chefirelli, que me parece que es muy buena, y sin embargo me parece que le falta, que es floja. Estamos acostumbrados a imágenes estáticas y sin embargo aquí, en este pasaje, fue cuando lo leí por primera vez, fue también como decir, por fin alguien habla de la Virgen y del el misterio de Belén, perdón, de una manera plástica, contemplativa, encarnada y creíble. O sea, que realmente es así. O sea, se ve temblar. Efectivamente. Te lo estás imaginando, lo estás viviendo, estás ahí dentro con la Virgen y con el niño. Y lo dice un ciego, que esto es lo gracioso, ¿no? Y además, el ciego juega con eso. Claro, vosotros veis, pero... me lo sé de pero si no vierais... Vosotros veis, pero no veis. Os voy a decir lo que veo yo. Como veis demasiadas cosas y veis demasiado, no podéis realmente ver. Entonces, dejad que yo, que no puedo ver, os lo puedo explicar. Lo que no veis, aunque creéis que veis. Sí, a ver. Esto es alucinante. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de este fragmento, pero venga, vamos a pasar. Y un último fragmento que queréis leer. Sara, has dicho. Sí, siempre es la penúltima, así que... No sé si queréis la despedida de Barioná. Es que también el diálogo con Baltasar es que me parece fundamental. El diálogo con Baltasar es lo que pasa es muy largo. Pero hay que dejar algo para los oyentes que no vayan a leer. Sí, el diálogo de Barioná, además lo dejamos así dicho, claro, para que la gente que nos escuche y luego vaya a leerse el libro, lo disfrute. Que esté expectante, que llegue el diálogo de Barioná con Baltasar. Ese es el núcleo de la obra. Ese es el punto de giro. El núcleo es el cuadro de Belén, pero en la trama sus efectos son, digamos, se plasman ahí. En el argumento filosófico, el choque entre las dos filosofías, la que él defendía y luego la que él contradice, está ahí. Sí. Entonces, vamos a leer, si queréis, entonces la despedida de Sara y Barioná. ¿Por qué se despiden Sara y Barioná? Yo no sé si esto se puede decir o es hacer spoiler. Bueno, yo creo que la obra no pierde. Esto no está en el Evangelio, así que es spoiler. ¿Lo dejamos para el lector? Lo dejamos para el lector. Bueno. Entonces, ¿quién hace de Sara y quién hace de Barioná? Pues tú de Barioná, tú haces de Barioná porque has estado haciendo de Barioná, y si no, la gente se va a confundir. Y si queréis, yo hago de Sara. ¿Lo tienes? Barioná. Mi dulce Sara. Perdóname, Barioná. No tengo nada que perdonarte. Cristo te llamaba y tú has ido hacia él por camino real. Y yo he seguido caminos más retorcidos. Pero hemos acabado por encontrarnos. ¿De verdad quieres morir? Cristo exige todo lo contrario, que vivamos. No quiero morir. No tengo ninguna gana de morir. Querría vivir y disfrutar de este mundo que me ha sido descubierto, y ayudarte a educar a nuestro hijo. Pero quiero impedir que maten a nuestro Mesías y estoy convencido de que no tengo elección. No puedo defenderle más que dando mi vida. Te quiero, Barioná. Sara, sé que me quieres y sé también que quieres a tu futuro hijo más todavía que a mí. Pero no albergo ni una gota de amargura, Sara. Vamos a separarnos sin lágrimas. Al contrario, tienes que alegrarte porque Cristo ha nacido y tu hijo va a nacer. No podré vivir sin ti. Todo lo contrario, Sara. Por nuestro hijo,
Tienes que agarrarte a la vida con avaricia, con rabia. Edúcale sin ocultarle nada de las miserias del mundo, y ármale contra ellas. Y te doy un mensaje para él. Más tarde, cuando haya crecido, no enseguida, no con la primera pena de amor, no a la primera decepción, mucho más tarde, cuando sientas su inmensa soledad y abandono, cuando te hable de un cierto sabor a hiel en el fondo de la boca, dile, tu padre sufrió todo eso que tú sufres ahora y murió en la alegría. En la alegría. En la alegría. Me desborda la alegría como una copa rebosante. Soy libre. Tengo mi destino en mis manos. Voy contra los soldados de Herodes y Dios viene a mi lado. Soy ligero, Sara, ligero. Ah, si supieras cuán ligero soy. Oh, alegría, alegría. Llora de alegría. Adiós, mi dulce Sara. Levanta la cabeza y sonríeme. Tenemos que ser dichosos. Te quiero y Cristo ha nacido. Seré dichosa. Adiós, Variona. Conclusión de la verdad. Claro, pues Casi acaba la obra, todavía Casi, queda casi. poco. Así que... sí, pero vamos a decir que aquí queda bastante cerrado el arco de Variona, que ha empezado de una manera y termina radicalmente de otra, ¿no? Obviamente aquí entre medias hay un proceso de conversión que yo creo que es lo realmente central, pero es precioso. Y es precioso que esto es probablemente la primera conversación verdaderamente matrimonial de Variona y Sara, porque ya antes se han hablado, pero se han hablado desde posiciones antagónicas, irrenunciables, ideológicas, con un punto de dialéctica, y sin embargo aquí no, aquí se habla de los dos en clave de el hijo que tienen, de la esperanza compartida que han descubierto, de a lo que Cristo les llama, ¿no? que es a la vida. Ya estamos en otra lógica completamente distinta. Es la lógica de la comunidad, es la lógica del amor, que al menos Sartre nos presenta después del acontecimiento de la Navidad, ¿no? Y no antes, que también es interesante. Sí, vaya, además ahora tengo mi destino en mis manos y estoy alegre. O sea, cuando antes era justo lo contrario, ¿no? La desesperación era el orgullo y la organización de la libertad. O sea, me ha dado la vuelta a todo en argumento. Claro. O sea, si el sentido de tu vida no es tanto el dedicarte a ser libre, sino el tener algo por lo cual desempeñar tu libertad, entregar tu libertad, entonces es cuando verdaderamente te sientes ligero, te sientes alegre, tienes un motivo por el cual sonreír, ¿no? Esta alegría que él experimenta. Y de nuevo, es la paradoja de decir, si este hombre lo vio con tanta claridad y lo vio tan bien, ¿cómo luego es posible que defendiera lo contrario? ¿No? Pues La libertad humana. No, está claro, pero parece que para él en este punto es tan claro que la alegría es consecuencia de una opción y no de la otra, que te dices, entonces, ¿por qué luego decides? Sí, ahí está el misterio. Esto que ve Variona, esto que ve Sartre y que a mí me cuesta ver con esa claridad, eso también lo ven los demonios y sin embargo ellos no alaban a Dios, ¿no? Es decir, que no es lo mismo el conocimiento de Dios que la alabanza divina. Sí, realmente no sabemos cuál fue el motivo de la caída de los demonios, pero muy probablemente algo tenía que ver con todo esto, con el misterio de la encarnación de Dios, con el misterio de la humanidad y la salvación de la humanidad. Yo estoy seguro que algo tenía que ver con todo esto, porque es como lo totalmente contrario a lo que parecería lo estándar de un Dios creador en relación con su mundo. sí, podría estar quizá apuntado, ¿no? Los demonios serían los ángeles que se rebelaron a pasar frío al ver que Dios se encarna, ¿no? Es decir, no tenemos derecho a pasar frío. O sea, nuestro derecho es no quedarnos fríos. Pues, y se rebelan, ¿no? Usando las imágenes de Sartre. Sí. Pero es ese luego no admitir el calor del ser humano como algo que es digno de Dios. Y luego es muy bonito que al principio Variona, empeñado en su decisión y en su libertad y en desempeñarse en su libertad, renuncia a tener hijos y renuncia a esperar nada, y en este punto ya solo concibe su vida en clave de dejar un recuerdo para su hijo, ¿no?
el permanecer de alguna manera que para su hijo sea fértil y sea fecunda, ¿no? Yo creo que esto también es algo muy, muy de la experiencia del padre, ¿no? De ese momento de madurez en el que te das cuenta de que ya el que cuentas no eres tú. Que tiene mucho que ver también con lo que se dice sobre San José, dicho sea de paso antes, ¿no? que el que cuenta, ya no cuentan tus proyectos, ya no cuentan tus ambiciones, ya no cuentan pero de manera secundaria y lo que cuenta es otra cosa, es un proyecto común mucho más apasionante, mucho más verdadero, que tiene que ver más con los hijos, que tiene que ver con el decir, el pasar el testigo y el decir todo esto realmente, la lógica de lo hago por ti, ¿no? Y saber también que pues ellos llegarán más lejos de donde tú has llegado, que ellos sabrán más de lo que tú has sabido, que ellos llegarán a vivir algo que tú nunca has podido vivir. Y a mí me parece increíble cuando dice toda esa reflexión, todo ese párrafo, ¿no? De por nuestro hijo tienes que agarrarte a la vida, ¿no? O sea, ya no, tu vida no tiene valor por ti, por tu libertad o por... No, ahora a partir de ahora nuestra vida tiene sentido y tiene valor en tanto en cuanto es fecunda para nuestros hijos. Y yo creo que esto es, en el fondo, la lógica de la gratuidad del don y la lógica que hace que la humanidad pueda seguir avanzando y pueda seguir... Y todo esto, en el fondo, radica en una esperanza última, que es la esperanza de la resurrección, que es la esperanza de Dios que aparece en estas Navidades, ¿no? Muy bien, pues ya estamos tenemos que acabar porque ya se nos ha hecho muy tarde. Podemos decir que estamos en hora, pero estamos ya en varias horas. Sobre la hora, ya en el descuento se ha alargado más de la cuenta. Sí, no, y aparte estamos abusando de la generosidad y de la hospitalidad de José Ángel. Abusando de los oyentes. No, bueno, no saben cuánto va a durar hoy. Los oyentes estamos a punto de llegar a la duración de la obra representada. Casi. Los oyentes tienen la ventaja de que esto lo pueden escuchar de manera fragmentada y ya por está. entregas. Efectivamente. Pero vamos, yo creo que merecía la pena el esfuerzo. Yo espero que esto, sobre todo, pues eso, que mueva a los que nos han escuchado a querer leer la obra, que realmente es lo que merece la pena. A verla representada, si se puede. En la Universidad Francisco de Vitoria, de vez en cuando se representa y merece la pena. La verdad es que merece la pena. Todas las obras de teatro están hechas para ser representadas, no para ser leídas. Siempre alrededor de la Navidad. Lo que pasa es que para cuando salga este episodio ya habrá sido la representación de este año. Sí. De todas formas, concretamente esta obra de teatro también merece la pena leerse. Entonces, da para meditar y da para reflexionar y da para vivir, yo creo que una Navidad con más sentido y más espíritu genuinamente navideño. Así que nada, pues muchísimas gracias. Aprovechamos para felicitar a Navidad a nuestros oyentes que lo estarán escuchando si no las puertas de la Navidad. Si no las puertas pasado. En la octava de Navidad. Y nada. Y que realmente sea una oportunidad de conversión y de descubrimiento del verdadero significado y el verdadero valor de la Navidad. Y muchísimas gracias, José Ángel, por la hospitalidad. Muchas gracias. Por el whisky, por la chimenea, por todo. Ha sido estupendo, ha sido magnífico. Y por la obra, por supuesto. Pues lo más importante. Gracias a vosotros por acoger la obra en el club, que es un honor, y por acogerme a mí también, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.